La historia estudia lo que se sabe acerca de los acontecimientos del pasado mediante el análisis de fuentes documentales, testimonios, artefactos y otros vestigios. Busca explicar cómo y por qué ocurrieron estos eventos, así como su impacto en el presente y su relevancia para el futuro. Asimismo, a partir del estudio del pasado, la historia identifica las diversas maneras en que se relacionan hechos y procesos históricos, lo que cambia, lo que permanece, lo simultáneo, así como las causas y consecuencias. Para el historiador francés Marc Bloch, la historia es la ciencia que estudia las sociedades humanas en el tiempo, 2001. Esta definición incluye tres cuestiones centrales. 1. Está relacionada con el carácter científico de la historia, es decir, su estudio se basa en evidencias para explicar los hechos y procesos ocurridos en el pasado y las relaciones de estos con el presente. 2. Se corresponde con las evidencias del paso del tiempo, conocidas como fuentes históricas, registros, huellas y datos, a partir de las cuales es posible inferir no solo en lo que ocurrió en un momento y en un contexto social determinados, sino sus causas y su impacto. 3. El objeto de estudio de la historia es el pasado. Por ello, analiza las acciones de individuos, grupos y sociedades, así como las condiciones y el contexto en que desarrollaron sus civilizaciones. Abarca desde los tiempos más antiguos hasta las épocas más recientes. Las fuentes primarias y secundarias. Para entender la historia es importante partir de las fuentes de las cuales proviene la información. Y estas fuentes son: las fuentes primarias se refieren a documentos originales como cartas, diarios, registros oficiales, inscripciones, tratados, textos contemporáneos a los eventos estudiados, enseres arqueológicos como herramientas, piezas de cerámica, armas u objetos materiales que se remonten a la época. También se consideran los testimonios orales y las tradiciones transmitidas de generación en generación. Fuentes secundarias se refiere a los trabajos que otros historiadores y académicos han realizado e interpretado de las fuentes primarias, por ejemplo, libros, artículos académicos, ensayos y estudios críticos. Métodos y enfoques. En este sentido, el método se refiere a las técnicas y procedimientos que utilizan los historiadores para investigar hechos y procesos y para explicarlos. Hay diversos enfoques para acercarse a la historia. El enfoque didáctico busca formar lo que conocemos como conciencia histórica, pues permite a los estudiantes comprender el pasado mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, de manera que puedan reflexionar sobre cómo el pasado afecta su presente. Otro aspecto fundamental es el carácter interdisciplinar de la historia, ya que a menudo se relaciona con otras ciencias como la arqueología, la antropología, la sociología, la economía, la geografía y la política, lo que permite ofrecer una visión más completa del pasado. Importancia de la historia. Su valor se engloba en los siguientes aspectos fundamentales. Tolerancia y respeto. Al conocer la diversidad de experiencias humanas, se promueve la tolerancia y el respeto por otras culturas y perspectivas. Ciudadanía. Fomenta que las personas estén informadas y participen activamente en el ejercicio de sus propios derechos y obligaciones. Cultura. Preserva y transmite conocimientos, valores y costumbres de generación en generación. Lecciones del pasado. Permite aprender de los errores y aciertos del pasado para evitar repetirlos en el futuro. Educación. Promueve el pensamiento crítico y analítico al estudiar eventos pasados, sus causas y consecuencias. Contexto. Proporciona un conocimiento para comprender los eventos actuales y cómo se originaron. Identidad. Ayuda a identificarse con el pasado cultural y nacional, lo que conecta a las personas con sus raíces y tradiciones. Para su mejor comprensión, el pasado de la humanidad se ha dividido en prehistoria, paleolítico, la era de los cazadores-recolectores, se caracteriza por el uso de herramientas de piedra y la vida en cuevas. Neolítico, periodo de la revolución agrícola, en el cual se desarrolló la agricultura y la domesticación de animales. Edad antigua, civilizaciones antiguas, surgimiento de las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Mesoamérica, área andina, China y la India. Desarrollo de la escritura, la agricultura avanzada y las estructuras de gobierno complejas. Edad Media Europea, Alta Edad Media, siglos BX. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa experimenta un periodo de fragmentación y formación de reinos. Plena Edad Media, siglos XV y Tets, expansión del feudalismo, las cruzadas y el crecimiento de las ciudades y el comercio.
Baja Edad Media, siglo Sport, crisis económicas y sociales, la peste negra y el inicio del Renacimiento. Edad Moderna Europea, Renacimiento, siglos Quintus bis, resurgir de la cultura clásica, avances en el arte, la ciencia y la exploración. Siglo de Oro, siglos BBB, periodo de esplendor cultural y expansión imperial en España y otros países europeos. Ilustración, siglo V, movimiento intelectual que enfatiza la razón, la ciencia y la crítica a las instituciones tradicionales. Edad Contemporánea, Revolución Industrial, siglos B. Cheeks, transformación de la economía y la sociedad debido a la industrialización. Siglos Tux, nacionalismo, imperialismo y avances científicos y tecnológicos. Siglo Guerras Mundiales, Guerra Fría, descolonización, avances en derechos humanos y tecnología. Edad Actual o Contemporánea Tardía, siglo que globalización, tecnología y tal, desafíos ambientales, cambios sociales y económicos continuos. Por regiones, europea, asiática, africana, americana, Oceanía. Por campos o ramas, historia social, historia política, historia económica, historia cultural, historia militar, historia del género. En este punto, la historia se establece como una disciplina fundamental que nos conecta con nuestro pasado, nos ayuda a entender nuestro presente y nos guía hacia el futuro. Es un campo dinámico y multifacético que no solo busca recopilar hechos, también interpreta y da sentido a la experiencia humana a lo largo del tiempo. Categorías de la historia. Son aquellos conceptos fundamentales que permiten entender y analizar cada uno de los procesos históricos. Se organizan en diferentes aspectos que abarcan desde el tiempo y el espacio hasta la economía y la cultura. A continuación, analizarás un mapa conceptual para que comprendas mejor estas categorías. Tiempo, cronología, periodización, duración. Espacio, geografía, territorio, regiones. Sociedad, clases sociales, estructuras sociales, demografía. Economía, modos de producción, comercio, recursos. Cultura, ideologías, religión, arte y literatura. Política, formas de gobierno, sistemas políticos, guerras y conflictos. Tecnología, innovaciones, avances científicos, impacto en la sociedad. Hechos históricos, revoluciones, cambios significativos. Conciencia histórica, concepto. Es la capacidad de las personas y sociedades para comprender sobre el pasado y analizar sus cambios a través del tiempo, así como reconocer su influencia en el presente y sus implicaciones para el futuro. Precisa de una reflexión profunda de cómo los eventos, procesos y decisiones del pasado han moldeado la realidad actual y cómo esta herencia histórica influye en el devenir de una sociedad. Para mejorar la comprensión, estableceremos los siguientes elementos de la conciencia histórica. A. Reconocimiento del pasado. Aceptar que el pasado ha influido y sigue influyendo en el presente. Este reconocimiento incluye una comprensión de los eventos históricos significativos, así como de los cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Comprensión crítica. No se trata solo de conocer hechos históricos, sino de interpretarlos críticamente, entender sus causas y consecuencias y analizar las diferentes perspectivas y narrativas históricas. C. Identidad y memoria colectiva. La conciencia histórica está estrechamente ligada a la identidad de un grupo o sociedad. La memoria colectiva, que incluye los recuerdos compartidos de eventos y figuras históricas, tiene un papel crucial en la formación de esta identidad. D. Aprendizaje y reflexión. Involucra aprender del pasado para no repetir errores y tomar decisiones informadas en el presente. La reflexión sobre el pasado permite entender las complejidades y dinámicas de la historia. E. Proyección hacia el futuro. La conciencia histórica no solo mira hacia atrás, sino que ayuda a proyectar y planificar el futuro. Al entender las tendencias y patrones históricos, nos anticipamos y preparamos mejor para los desafíos futuros. Importancia de la conciencia histórica. Radica en su capacidad para conectar el pasado, el presente y el futuro, lo que permite a los individuos y a las sociedades comprender mejor su trayectoria y, por ende, tomar decisiones más informadas y responsables. En un mundo donde el presente está marcado por complejidades y desafíos, esta conciencia proporciona un marco de referencia esencial que ayuda a situar los acontecimientos actuales en un contexto más amplio. Al reconocer y reflexionar sobre los eventos pasados, obtenemos una comprensión crítica de cómo llegamos a ser quienes somos y por qué nuestras sociedades funcionan de la manera en que lo hacen. Esta comprensión no se limita a la simple acumulación de datos sobre hechos históricos, sino que implica analizar las causas y consecuencias de los eventos,
considerar múltiples perspectivas y narrativas y cuestionar las versiones difundidas como oficiales de la historia. Este enfoque enriquece nuestra comprensión y nos permite ver más allá de las interpretaciones simplistas o sesgadas. Un aspecto importante de la conciencia histórica es la memoria colectiva, que fortalece la identidad y la cohesión social. Compartir una historia común puede unir a las personas, fomentar un sentido de pertenencia y solidaridad y proporcionar un fundamento sobre el cual construir un futuro común. Además, al valorar y preservar la memoria de aquellos que han contribuido al progreso y bienestar de la sociedad, rendimos homenaje a sus esfuerzos y logros. La conciencia histórica también desempeña un papel crucial en la prevención de conflictos. Al entender las causas subyacentes de los conflictos pasados, las sociedades pueden tener recursos para afrontar de manera distinta los conflictos y trabajar para lograr la reconciliación y la paz. Esto es especialmente importante en contextos en los que las tensiones étnicas, religiosas, económicas o políticas han dejado cicatrices profundas. En conclusión, la reflexión sobre el pasado permite abordar estos problemas de manera más informada, constructiva y empática. En una democracia, los ciudadanos con una sólida comprensión del pasado están mejor equipados para participar en el debate público, cuestionar las políticas actuales y exigir rendición de cuentas a sus líderes. A su vez, esta participación informada fortalece la democracia y promueve una gobernanza más transparente y justa. Finalmente, nos ayuda a proyectar y planificar el futuro. Al identificar patrones y tendencias a lo largo de la historia, podemos anticipar mejor los desafíos venideros y desarrollar estrategias más efectivas para enfrentarlos. Esto no solo se aplica a nivel político o social, sino también en campos como la economía, la ciencia y la cultura. Diferencias entre conciencia histórica e historia cronológica. La diferencia entre la conciencia histórica y la historia cronológica radica en la profundidad de la comprensión y el propósito de cada una. Conciencia histórica, como ya se dijo, es una forma de entender y reflexionar sobre la historia que va más allá de la simple enumeración de eventos. Involucra interpretación crítica. La conciencia histórica no solo se preocupa por los hechos y procesos, sino por las causas, consecuencias y significados de estos. Implica analizar cómo y por qué ocurrieron, así como las múltiples perspectivas desde las cuales se pueden interpretar. Contextualización. Abarca el entendimiento del contexto social, político, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos y procesos históricos. Esto permite una visión más completa y matizada del pasado. Identidad y memoria colectiva. Se relaciona con la formación de una identidad compartida, lo que ofrece un sentido de pertenencia y continuidad. Reflexión sobre el presente y el futuro. Vincula el pasado con el presente, lo que ayuda a entender cómo los eventos históricos influyen en la actualidad y qué lecciones se pueden aprender para el futuro. Historia cronológica. Se refiere a la organización de acontecimientos en un orden temporal, desde el más antiguo hasta el más reciente. Se caracteriza por lo siguiente: menor profundidad analítica. No profundiza en las causas, consecuencias y significados de los acontecimientos. Es más descriptiva que analítica. Enfoque en fechas y sucesos. Prioriza el conocimiento de las fechas específicas y los eventos importantes, como batallas, tratados, reinados, etc. Enumeración de hechos. Se centra en listar y ordenar los acontecimientos según su ocurrencia en el tiempo, lo que proporciona una secuencia clara y lineal de la historia. Sirve como una herramienta básica para entender la secuencia de los hechos y procesos, pero no necesariamente para interpretarlos o reflexionar sobre sus consecuencias ni las relaciones entre ellos.